El área de educación cada año propone un nuevo proceso de investigación referente a la tradición oral de diferentes regiones y culturas de nuestro país. Este año la investigación fue dedicada a trabajar la tradición oral afroperuana. Fue un poco difícil hacer esta investigación por la gran cantidad de musicalidad y de historias que también circulan en torno a ello. Pero con el apoyo de investigadores empezamos a trabajar sobre todo el tema de los panalibios, que era el inicio de la tradición oral afroperuana. Algo muy importante que cabe rescatar en ello es que el proceso cultural de la llegada del pueblo afro fue cortada abruptamente cuando llegaron aquí, y por eso nosotros quisimos rescatar desde ese primer inicio el desarrollo de los panalibios. Una vez que tuvimos ya el margen, digamos, empezamos a trabajar uno de ellos, que fue el A la Molina no hay más. Sobre todo ya la producción escrita por Francisco Ballesteros y Samuel Márquez. Luego de ello empezamos a ver quién podía trabajar la gráfica, y fue así que convocamos a Mónica Mirós, y ella junto a un grupo empezaron a desarrollar este mural, que ustedes sobre todo lo pueden observar, que está al lado lateral de la Casa de la Literatura, y donde se trabaja mucho la mediación con escuelas, y sobre todo los domingos las familias pueden disfrutar de estas narraciones y de la musicalización de ello. A la par, iniciamos también un proceso de edición, y es allí que convocamos a Carlos Maza para poder desarrollar y profundizar la investigación de este panalibio, y sobre todo ya poder tener una edición como lo que ustedes están viendo en este momento y lo que tendrán entre unos minutos entre sus manos. A la Molina fue un trabajo que nos dedicó alrededor de, digámoslo así, entre el proceso de investigación y la producción, alrededor de 5 meses. Y fue muy arduo, sobre todo porque ya con Mónica Mirós y Carlos empezamos a diseñar y consensuar y conversar para llegar a desarrollar los bocetos, para desarrollar ya la gráfica. Y una vez terminado esto, ya pudimos tener el mural, pero empezó el otro proceso, el proceso de edición. En el proceso de edición ya es Carlos Maza que nos va a profundizar y hablar un poco más acerca de ello, pero sí siempre hubo un trabajo conjunto entre todo el equipo. Nosotros desde el área de educación agradecemos sobre todo el apoyo de nuestra dirección, gracias a Milagros Saldarriaga por confiar y apoyar este proyecto, a Cucha del Águila por su asesoría constante para desarrollarlo, a Jenny Lafuente que ayudó sobre todo en el proceso ya de la diagramación, del proceso de edición y sobre todo de tener el producto de este libro. A Mónica Mirós, que el día de hoy no está presente con nosotros por problemas familiares, pero y a todo el grupo que trabajó con ella. Creemos que no pudo desarrollarse este libro y este mural si no fuera por su participación. También queremos agradecer a la familia de Francisco Ballesteros, quienes nos apoyaron e incluso también tuvieron un momento de revisión del libro con nosotros. A todas las personas que van a poder utilizar este libro, sobre todo para también poder leerlo, y más que todo siempre recordar y tener fresca nuestra memoria, que nunca debe olvidarse. Esperamos también que ustedes y muchas más personas puedan tener el siguiente número de esta colección, y simplemente agradecerles a todos ustedes y puedan disfrutar una vez más de otro libro más de la colección Boulevard de la Lectura Infantil. Le voy a dejar el paso a Carlos Maza para que pueda ahondar un poco más en todo este proceso de investigación que él hizo, sobre todo del panalibio y del libro que ustedes están viendo aquí. Muchas gracias.
Hola. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ya no hace tanto frío, ¿no? Está empezando a ceder el crudo invierno que nos atacó, pero ha sido, creo que breve. Pronto viene el sol, ya empezamos a tener solecito por ahí, y la primavera se nos va a adelantar y viene un verano muy caliente, como corresponde a esta terrible etapa que estamos viviendo de calentamiento global y de catástrofes relacionadas con el clima. En fin, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a La Molina, a esta Molina que hemos tenido el gustazo de producir en un trabajo hermoso de equipo entre muchas personas que participamos en esto, desde los autores de este tradicional y viejo panalivio maravilloso que es A la Molina, también conocido como A la Molina no voy más, que es como dice su letra, aunque en las fuentes que consultamos en general, el título de la canción es solamente A la Molina, el título del panalivio. Después fue conocida como A la Molina no voy más, por cómo la gente se va pasando la voz. Es tradición oral, y es tradición oral viva, completamente viva. Es bien interesante todo el trabajo que realizamos alrededor de la herencia y el legado afroperuano, el legado de la esclavitud, el legado de la tragedia que representó la esclavitud, a la cultura y a la identidad y a la diversidad actual de nuestro Perú de hoy. Es una muestra, un ejemplo de cómo la cultura vive realmente, se mueve, camina, se modifica, cambia con el tiempo. Nosotros hemos hecho una edición, un objeto que podríamos llamar un corte sincrónico en la vida de la tradición oral, y creemos, esperamos, que nuestra producción, el maravilloso álbum ilustrado de poesía que ha producido la Casa de la Literatura Peruana con el tema de la herencia afroperuana y específicamente del panalivio a la Molina, dé pie para que esta tradición oral siga viviendo, siga modificándose y siga andando un camino de vida y de cambio y de incidencia en nuestras vidas cotidianas, en nuestra cultura, en lo que conocemos, etc. La intención original, como parte de los proyectos que realiza la Casa de la Literatura Peruana, que están siempre involucrados no solamente con la promoción de la literatura y de la lectura y de la escritura, sino con algo mucho más profundo, que es la construcción de ciudadanía, el hecho de poder participar culturalmente como productores, cada uno de nosotros, para darle vida a la cultura y darle vida a la literatura, que no viva solamente en los libros. Este es un proyecto que construye ciudadanía, como lo han hecho los distintos avatares que ha vivido el Boulevard de la Lectura, del que este libro es el cuarto número ya, ¿no? El cuarto número de esta hermosísima colección viva, basada en lo que viven los muros de nuestra casa, que son muros que además le hablan a la gente todos los días, especialmente los fines de semana, cuando los abuelos y las abuelas cuentacuentos y los susurradores y susurradores le hacen vibrar la literatura en términos musicales, en términos vocales, en términos de hablar, de decir las cosas y no solamente vivirlas en el libro. Es muy importante por eso. Es muy importante también porque el proyecto nace de la necesidad de reivindicar, reconocer, rescatar, retrotraer, volver a tener presente entre nosotros la importante herencia que África nos dejó a través de un proceso tan doloroso como pudo ser el proceso de la esclavitud. Un proceso que vivió el Perú junto con el resto de América, toda América. Quizá podríamos excluir solamente a Canadá dentro del continente como país sin esclavitud, aunque también hubo esclavitud en el territorio actualmente canadiense, y todas las potencias coloniales que modificaron, que cambiaron, que
de alguna manera trastocaron el desarrollo de las distintas culturas que vivían en el continente antes del contacto con la civilización occidental. Todas las potencias colonizadoras fueron parte de este cruel, despiadado despojo cultural, identitario, familiar, carnal, podríamos decir, de las comunidades africanas que fueron desmembradas para venir a producir en el continente americano. El Perú, como cabeza de virreinato, como cabeza de uno de los más grandes virreinatos españoles en América, pues Lima fue receptora de gran cantidad de esclavos africanos, algunos de ellos nacidos en la propia África, otros de segunda, de tercera, hasta de cuarta generación, de tal manera que al establecerse como una culturalidad, como una identidad en nuestro territorio, sobre todo en la costa del Pacífico hoy peruano, la negritud fue dejando una impronta muy importante desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la pérdida y desde la necesidad de reconstrucción identitaria, que finalmente es lo que produjo la poderosa, fortísima tradición cultural afroperuana, una de las aristas de la multiculturalidad de nuestro país, quizá más vigorosas de todas. No quiero denostar la andina, ni la amazónica, ni ninguna otra, pero el vigor de la afroperuanidad es tan poderoso, tan impresionante, que se mimetizó con lo criollo, de alguna manera identidad central de esta poliidentidad que es el Perú. En fin, ¿por qué el Panalivio a la Molina? ¿Por qué específicamente esta versión de la herencia afroperuana? Porque representa un montón de cosas bien interesantes. Por un lado, la tradición cultural viva, oral, vinculada con la presencia de compositores identificables, que es lo que diferencia claramente al Panalivio a la Molina de otras manifestaciones culturales, tanto afroperuanas como de otros orígenes culturales, que a veces no reconocen al autor que los produjo. Se dice por ahí que lo folclórico, yo quisiera entrecomillar la palabra folclor porque me parece que no debería seguir siendo utilizada, es en cierta medida una palabra que disminuye el valor cultural de aquello que califica, pues lo considera como inferior con respecto a la supuesta alta cultura académica, letrada, etc. Folclor suele ser visto como menos, es una diferencia tan horrible de tener como la que hay entre arte y artesanía, por ejemplo, ¿no? Estamos aprendiendo a decirle arte tradicional a lo que antes le decíamos artesanía, todos nosotros menos Promperú, que sigue vendiendo artesanías por el mundo, junto con espárragos y otras cosas. En fin, el Panalivio a la Molina tiene un origen muy interesante, muy localizado, además muy claro, y una vida llena de aventuras. Es una canción, un Panalivio, una muestra de música y poesía y danza que ha vivido aventuras muy interesantes a lo largo de sus... ¿cuántos años? Del 1936 a la fecha, pues estamos a 80 años de que nació formalmente el Panalivio a la Molina. ¿Cómo nació? Hicimos una pequeña pesquisa, estuvimos investigando por ahí y descubrimos, gracias a YouTube, que es una gran herramienta archivística, una edición de un programa de televisión de los años 70 en el que el autor Francisco Ballesteros, ya no estaba Samuel Márquez entre ellos por entonces, junto con representantes de la tradición criolla muy importantes, como fue el Sambo Cabero, se presentaron en un programa de televisión para reivindicar el origen y la autenticidad del texto y de la ejecución del Panalivio a la Molina por parte de su autor Francisco Ballesteros, pues había sufrido algunas desvirtuaciones en su camino que les voy a comentar brevemente ahorita. El origen de la canción es una petición que hace el dramaturgo Eduardo Écar Pastor
a Samuel Márquez y a Francisco Ballesteros para que compongan este Panalivio de manera que quede incorporado en una comedia teatral escrita por Écar Pastor, estrenada el año 1936, que se llamaba Del 96 al 36. Es una obra simpática de la que la Biblioteca de la Casa de Literatura conserva un ejemplar de su edición original de 1936, bellísimo ejemplar que incluye incluso notas periodísticas que aparecieron en los diarios después de la temporada de la comedia, que fue representada en el Teatro Municipal con mucho éxito. La idea de Écar Pastor con su comedia era mostrar el cambio que Lima estaba viviendo hacia mediados de los años 30, hacia 1936, comparándola con la vieja Lima de fines del siglo XIX, la Lima decimonónica, señorial, etc., todavía como muy provinciana, muy chata, en cuanto a que solo destacaban los campanarios de las iglesias, mientras que en el 36 empezaban a levantarse por ahí edificios de más de 3 o 4 pisos y empezaban a aparecer las luminarias de neón y los anuncios luminosos, y la misma electrificación de la ciudad empezaba a cambiar el modo de ver a la ciudad. Es una comedia nostálgica, criolla, de élite, en la que el dramaturgo, naturalmente un burgués limeño de aquellos años, muestra cómo una familia vive el cambio de la tradición a la modernidad entre el año 1896, en el que están ubicados los dos primeros actos de la comedia, y el año 1936, donde se ubica el tercer acto de la comedia. Es una comedia en 3 actos y un intermedio, un intermezzo, como le llamaban en aquellos tiempos, un intermedio folclórico, un intermedio musical muy simpático, en el cual tenía que ser incorporado el Panalivio de Francisco Ballesteros y Samuel Márquez. ¿Qué cuenta la comedia? Es una familia burguesa que vive en una casona señorial de Lima, del centro, del cercado, antes de que la burguesía empezara a salir del cercado para empezar a poblar los distritos más cercanos a Miraflores, etcétera, los distritos de San Isidro que se desarrollaron en los años 40 y 50. En ese momento todavía la burguesía vivía en el cercado, en algunos lugares de barrios altos cercanos, en la zona central de nuestra ciudad, y en los 2 primeros actos, que transcurren en el año 1896, los jóvenes de 1896 viven pues un conjunto de situaciones, es una comedia un poco de situaciones, y al finalizar el segundo acto, que pinta muy claramente esa Lima señorial que se estaba perdiendo hacia los años 30, al finalizar el segundo acto, los personajes de la comedia dejan la casa para irse de noche a jaranear a barrios altos, a los callejones, a donde vivían los negros, a donde vivían los descendientes afroperuanos de aquella época. Por supuesto ya no esclavos, pero como es hasta nuestros días, todavía en condición de servidumbre, todavía sin gozar de los privilegios y los derechos constitucionales del hombre y de la mujer que el país garantiza, que es algo que está pendiente de hacer todavía. Se van de jarana estos burgueses a convivir con los negros, con los afrodescendientes en los callejones de barrios altos, y viven ahí pues sus bailes, sus cantos, toman, se emborrachan, qué sé yo. Termina la fiesta y el tercer acto transcurre 40 años después, en 1936, cuando el joven que había jaraneado en barrios altos en el año 896 es ya un viejo que ve a sus jóvenes hijos a mediados de los 30 subirse a un carro e irse manejando hacia San Isidro, hacia qué sé yo, en una vida mucho más rápida, y es entonces una visión que nos pone al modernismo naciente de fines del siglo XIX convertido en nostalgia muriente a mediados de los años 30. Bellísima comedia, muy burguesa, pero muy divertida. En ese intermezzo musical estaba pensado que Francisco Ballesteros, que seguramente participó como actor
en la puesta en escena en aquellos años y quizá también cobró algún honorario, algún salario por haber participado ahí, por haber compuesto la canción junto con Samuel Márquez, ahí se presenta el Panalivio a la Molina. Lo que nos dice el programa de televisión rescatado de los años 70 en el archivo, que es YouTube, es que el Panalivio a la Molina fue compuesto por Márquez y Ballesteros a partir de coros, de cantos que ellos habían escuchado siendo niños, si ya eran viejos en los años 70, muy viejos, siendo niños a principios del siglo XX, habían escuchado estos cantos de boca de viejos negros que habían sido a su vez esclavos o que habían vivido en condición de servidumbre muchos años atrás. Estos cantos son precisamente los relacionados con el coro, a la Molina no voy más porque echan azotes sin cesar, y sobre todo las palabras de origen africano que canta la canción, que nos dice la canción, que ustedes van a poder ver en la edición. Comienza con ba, 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 para batirita zamburengue, que son palabras de sonoridad africana, y después hay otras palabras como samurengue sa, araira zafra, etcétera, que son palabras de origen africano que han perdido su significado original y que se han mezclado de distintas procedencias. Unas son yoruba, otras son del Congo, otras son de Angola, son de distintas procedencias africanas que nos hablan de cómo se desmembró al África para remembrarla, para reorganizarla en territorio americano, en castellano. Pero la supervivencia de lo africano está ahí con toda claridad, en estas palabras que sobreviven en la letra del Panalivio a la Molina. ¿Qué pasó en los años 70? Que fue necesario reivindicar la autenticidad de la versión original que Francisco Ballesteros sanciona con su presencia en este programa de televisión. Pues pasó Nicomedes Santa Cruz, eso fue lo que pasó entre el Panalivio original y el momento en el que en los años 70 la élite criolla decide llamar a Francisco Ballesteros para que venga a la televisión a cantar con el Sambo Cabero la versión original del Panalivio, porque había sido trastocada. ¿Por quién? Por Nicomedes Santa Cruz. Y a través de Nicomedes Santa Cruz, por un chileno. Imagínense qué barbaridad, qué pecado. Víctor Jara había cantado el Panalivio y bueno, hoy día tenemos el problema de que al buscar a la Molina en Google o en YouTube, lo primero que aparece es Víctor Jara. Y esto genera, por supuesto, un desconocimiento en el internauta que no investiga un poco más, que es la costumbre, no investigar un poco más. El internauta tiende a considerar que el autor es Víctor Jara. Víctor Jara nunca pretendió ser el autor. Víctor Jara era un artista que difundía folclore, difundía tradición, de todos los países de América, de todos los países de América, no solo de Chile, sino de Argentina, de México, de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, de todas partes. Víctor Jara cantaba de todo y era un artista combatiente, importante, en fin. ¿Qué pasó en el camino? Que Nicomedes, marxista como era, de izquierda como era, probablemente un poco ateo, como resulta que son a veces los izquierdistas, había cambiado un pedazo de la letra original. La letra original decía en su última estrofa, en sus últimos versos, hasta que del cielo llegó por toitos don Ramón Castilla, santa libertad. A Nicomedes le pareció que lo del cielo no estaba bien y dijo hasta que luchando llegó por toitos don Ramón Castilla, santa libertad. Se le olvidó quitarle el santa a la libertad, pero sacó al cielo de ahí y convirtió el Panalivio en un canto un poco más de lucha. Ya lo era, ya era un canto de lucha, es una canción de protesta. Es una canción de protesta que no es consciente de sí misma como canción de protesta, y eso es lo que la hace muy importante y muy interesante, como, si me perdonan la comparación, como Strange Fruit, aquel viejo blues que hizo famoso Bessie Smith,
que hablaba de esa extraña fruta que colgaba de los árboles, que eran los negros colgados, los negros ahorcados, colgados de una rama. Extraña fruta, me dan ganas de llorar cuando pienso en eso. Es el mismo tipo de canción, es el mismo tipo de sentimiento, el mismo tipo de operación cultural, lo que sucede con el Panalivio de la Molina, que lo que sucede con Strange Fruit, ese blues maravilloso que inmortalizó Bessie Smith. A la Molina canta la opresión, y esto fue lo que trabajamos en el proceso de colaboración con Mónica Meirós y los artistas que con ella colaboraron en la pintura del mural. Analizamos la canción, pero analizamos también el contexto histórico y le fuimos proponiendo a Mónica los elementos que quizá que le sugeríamos el mural debía mostrar. No era una imposición sobre el artista, ella resolvió como artista las cosas de una manera abierta y tolerante con nosotros y incluso aceptó sugerencias descabelladas, una mía, por ejemplo, como fue la de haber descubierto la foto que el Chino Domínguez le tomó a Francisco Ballesteros, que aparece por ahí, la pueden encontrar en internet, y yo al ver la foto del Chino Domínguez le pedí a Mónica, por favor, pónmelo ahí, ponlo a Francisco Ballesteros en el mural, por favor. Su reacción fue, ya está terminado, ¿qué te pasa? Y a la semana siguiente vine y lo había pintado. Nos había puesto a Francisco Ballesteros en la escena del canto. El mural muestra en una perspectiva, digamos, del transcurso del día, de la vida cotidiana, del afroperuano, tanto en el momento de la esclavitud como en el subsecuente momento de la servidumbre, en la que vivió después de haber sido abolida la esclavitud, porque don Ramón abolió la esclavitud, pero no abolió la servidumbre. Es peor aún, la necesitó para poder construir lo que él necesitaba construir. En fin, no vamos a acusarlo por eso, pero el mural cuenta a ritmo de Panalivio la vida cotidiana de la población afrodescendiente en las fincas, en los viñedos, en las fincas vinateras y en las fincas azucareras de la región costeña del Perú en general, sobre todo de la región del pie de la sierra que hoy conocemos como La Molina. Había haciendas importantes ahí y el coro que recogen Ballesteros y Márquez de la memoria que les había sido transmitida de manera oral por aquellos viejos, sus abuelos, posiblemente sus bisabuelos, que habían sido esclavos en algún momento de sus vidas, recogen esto y lo convierten, Ballesteros y Márquez, en una canción de protesta que no sabe que es una canción de protesta, y de ahí su fuerza. Cuando la canción de protesta sabe que es de protesta, milita, se desactiva a sí misma, como sucedió, por ejemplo, con la música de protesta del Inti Illimani, aquello de el pueblo unido jamás será vencido cantado, pues no moviliza al pueblo. ¿Qué moviliza al pueblo? Les voy a poner un caso que me duele personalmente. Hace unos días, el sábado pasado me parece, falleció uno de los más importantes artistas populares de mi país, de México, Celso Piña, un cumbiero maravilloso, el creador de la cumbia norteña, como la conocemos en México, que con el ritmo de cumbia, denostado por la alta cultura, por supuesto, porque es basura de pobres, levantó la conciencia cultural de los barrios pobres del norte del país, del norte de México. Celso Piña es hoy una leyenda, y Celso Piña no cantaba canciones de protesta y sin embargo movilizaba la protesta, movilizaba la presencia cultural, movilizaba la identidad, construía ciudadanía, y eso es lo que hace el Panalivio y muchas otras muestras de la tradición afrocultural, afroperuana. Van ustedes, ya seguramente vieron el mural, a ver cómo transcurre el día de los trabajadores de las haciendas en el campo de cultivo de algodón o de uva, de la viña, en el viñedo, en el cañaveral, en el atrio de la hacienda en la que viven los patrones a los que se les sirve desde el punto de vista de servidumbre, sin una paga normal. No hablamos aquí del yanaconaje, pero está de alguna manera presente. Está, ustedes han visto el mural, la mirada, la vista de la servidumbre
hacia la patrona, en este andar casi flotante que Mónica hizo. Los personajes, las personajes de esta página flotan, no están caminando sobre el suelo, sino que es como una especie de vuelo que realizan. Ahí está la tapada también presente, el momento de la elaboración de los alimentos de cada día, la reunión en familia para elaborarlos y comerlos. Están presentes los productos que se comían. Bueno, si la canción nos habla de yuca de San Borja, pues es que yuca se comía fuera de San Borja o de cualquier otra parte. Está presente la fauna que poblaba la región, todavía hoy están ahí, todavía no extinguimos afortunadamente la fauna de la región desértica de la costa del Perú. Está el burrito que iba a meter en problemas al negro porque no quería caminar y llevar la carga. Dice, anda borriquito, anda, qué demonio de borrico que no quiere caminar. Por este borrico viejo mi patrón me va a azotar. Es una canción de protesta. Ahí está el látigo, el fuete con el que se iba a azotar a las personas que no cumplieran con lo que tenía que cumplir. Todo, está todo ahí para que podamos reconocer, reivindicar, revivir la herencia afroperuana desde la maravilla que es la música, desde esta forma artística. No sé si sea porque yo soy músico por ahí, pero que me parece que es la expresión más total de la humanidad. Esto es A la Molina, esto es el Panalivio. Después de aquel conflicto, el Panalivio había sido cantado antes que por Nicomedes, por distintas agrupaciones y artistas de la tradición folclórica. Por ejemplo, hay una grabación de Ima Sumac, del Panalivio A la Molina, que es horrorosa, que me perdone Ima Sumac. Su voz es increíble y hay cosas que cantó, sobre todo mambos. Era una mambera, una rumbera, sobre todo el mambo le sale muy bien, pero el Panalivio no es su fuerte y la tradición andina más o menos. La versión de A la Molina que ella graba está edulcorada para ser consumida por un público europeo y estadounidense, que era el público al que Ima Sumac se debía. Era un artista que trascendió el Perú y se convirtió en símbolo de lo exótico en Europa y en los Estados Unidos. Símbolo de lo exótico siempre somos nosotros desde acá cuando nos toman los de allá, ¿no? Somos símbolo de lo exótico, somos racial o ethnic, ¿no? Nos dicen los gringos. En los castings de las películas, las artistas y artistas morenos y morenas solamente pueden participar en los castings cuando hay una necesidad de ethnic, ¿no? De un personaje étnico. O sea, étnico significa políticamente de manera correcta moreno, pues, negro o mestizo o indio o chino, qué sé yo, ethnic. En fin, después hay otras versiones muy interesantes, la del dueto de, se me olvida su nombre, hay un dueto maravilloso, hombre y mujer que cantaron el Panalivio en los años 50. Está la versión en YouTube, se me olvidó el nombre ahorita, por ahí lo van a poder encontrar. Irma y Osvaldo hacen una versión bellísima del Panalivio, pero muy decente en términos de criollos bien, ¿no? Y después viene Nicomedes con sus versiones, tiene varias, 2 o 3 versiones del Panalivio, que son mucho más contundentes. Nicomedes tenía agenda política y Nicomedes, entre su agenda política, buscaba separar, desvincular, arrancar lo afro de lo criollo. Para él era importante que la herencia afro fuera reconocida por sí misma y no como un elemento de la identidad general del Perú, de la identidad criolla. Eso le interesaba a Nicomedes y eso es importante, me parece a mí, muy, muy importante. Y de ahí el cambio a la letra y de ahí también la incorporación de versos propios, de décimas del propio Nicomedes en las partes instrumentales de la canción, del Panalivio. Cuando Ballesteros recita estos versos de Andá, borriquito, andá,
Nicomedes recita otros distintos que vamos a escuchar a continuación en cuanto termine yo de perorar. Ya estoy a punto. Ha sido, en resumen, un proyecto maravilloso, una delicia trabajar en este proyecto con Mónica y los pintores que estuvieron con ella, grafiteros, gente que no cuenta con preparación académica en cuanto a su saber pictórico, su saber en artes visuales, lo cual también me parece muy, muy importante porque es volver a traer la tradición popular del graffiti al muro y legitimarlo en un proyecto de construcción de ciudadanía. No es poca cosa, parece que es todo lindo y un colibrí y qué sé yo, pero no es poco. Lo que hemos hecho es yo estoy muy orgulloso de lo que hemos realizado. Y pues ya, ¿para qué seguir hablando si podemos ponernos a cantar? Por ahí tengo pensado proponerles después a Milagros y a Ronnie que hagamos un karaoke, una versión para YouTube, karaoke, de manera que con el libro podamos prender YouTube, que nos suene la música y que cantemos nosotros, etcétera, 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 ¿no? Al cerrar el libro, es tan cortita la letra de la canción que nos permitía convertirlo en un auténtico álbum ilustrado en donde la imagen es más poderosa que la letra, aunque la letra es muy poderosa porque está en nuestro espíritu, está en nuestra alma, está en nuestra identidad. Este Panalivio está en la identidad de todos ustedes peruanos y en la mía también, que ya soy peruano, pues no por derecho, pero sí por insistencia. Al final pusimos unos versos de Nicomedes que él recita en una de sus versiones, una de las versiones que grabó, que le dan aún más fuerza a la letra de la canción, al contenido político de la canción, y que vamos a escuchar hoy en voz de Adela Toche, que nos va a recitar un aplauso para ella, por favor. Bajo el rosal del patrón, párate negro mojino, sudando de sol a sol, cantaba el viento tibio, bajo el rosal del patrón. Si aguanto pa' entro me como el llanto, si vivo pa' entro busco motivo, si muero pa' entro morir me quiero. Solo es pa' afuera que canto, cantando mi pena alivio. Gracias, Adela. Pero como también queremos escuchar la letra de A la Molina, hemos invitado al coro Pacoyunque para que también interprete la canción A la Molina no mueve más. Un fuerte aplauso para el coro Yunque.